Hola hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Saben, Jorge Müller fue un gran hombre de Dios y un hombre de oración. Sus historias sobre la oración son muchas y legendarias. Era un hombre que se habría propuesto en su vida que en su ministerio nunca le iba a pedir nada a ninguna persona sin antes haber hablado con Dios. Él siempre se arrodillaba y oraba y Dios respondía las oraciones que él hacía. Él tenía que cuidar orfanatos, él había fundado muchos orfanatos en la Inglaterra del siglo XIX y Dios los sostenía con su poder y con su amor. Pero también Jorge Müller fue un hombre de la palabra, de la palabra. Él escribió esta frase que le quiero compartir en este día. Él dice: el vigor de nuestra vida será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. El vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que ocupa la Biblia. Y él era un hombre de oración. Cuando se habla de oración, se habla de Jorge Müller. Sin embargo, él tenía muy claro el equilibrio que tenía que haber entre la palabra y la oración. Cuando yo recién me había convertido, sentía esa como grieta, ¿no?, entre palabra y oración. Los que oraban mucho acusaban a los que leían mucho la palabra de ser fríos, y los que leían la palabra acusaban a los que oraban mucho de no tener cultura bíblica, de no conocer la palabra. Los que oraban decían que estaban llenos del Espíritu Santo y clamaban por eso. Sin embargo, el que inspiró la palabra fue el propio Espíritu Santo. Así que él escribió la Biblia. Pareciera como si hubiera una contradicción, y además se utilizaron muchas veces párrafos de la Biblia de mala manera para tratar de llevar agua para su molino. Pero la realidad es que Dios nunca hizo esa división. El Señor Jesús en Juan 17, cuando Él hace la oración sacerdotal, en Juan 17, versículo 17, Él dice esto: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él oraba, pero ¿por qué oraba? Para que la iglesia sea santificada en la palabra. La palabra de Dios no puede estar sin oración y la oración sin la palabra de Dios. Vamos a ver en videos que siguen cómo, por ejemplo, el libro de los Salmos, que nosotros consideramos así, hablando ligeramente, que es un libro solamente de adoración y de cánticos. Sin embargo, el libro de los Salmos es un libro también de oraciones. Y vamos a ver algunas de esas oraciones. Hermanos, cuando nos acercamos a la palabra, cuando abrimos la palabra, estamos leyendo lo que Dios dejó escrito para nosotros. Él está en ese lugar. Un querido hermano, el pastor David Campos de Gaiman, hoy me contaba, estábamos charlando un poco de Mary John. Ellos son galeses, ahí Gaiman es una colonia galesa, y hablábamos de lo conocida que es Mary John, la que citamos en el video anterior. Y él me decía algo, una frase que yo había escuchado alguna vez y que me parece importantísima. La Biblia es el único libro donde cuando vos lo lees, el escritor está presente. El Señor está ahí. ¿Cómo no ir en oración? ¿Cómo no dedicar un tiempo para hablarle a Dios y para decirle: Señor, habla mi corazón? Estamos cometiendo errores, ¿no? De leerla ligeramente, rápidamente, tratar de llegar a una meta. Y la palabra nos dice que las metas no son inmediatas. Pablo decía: yo sigo a la meta. La meta se va formando cada día, y la meta es un día estar en la presencia del Señor. Así que, hermanos, cuando vamos a la Biblia tenemos que orar. Tenemos que dedicar un tiempo para orar, antes, durante y después de haber leído la palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando vamos a leerla, especialmente a la noche, ¿no? A mí me suele pasar a la noche. Nuestro corazón está tan duro, tan lleno de cosas del día, que necesitamos ablandar ese corazón. Que Dios vaya tocando esas fibras para que podamos estar preparados para leer
y disfrutar de la palabra de Dios. Por eso es un tiempo de oración es necesaria. No importa que tardemos más. Lo importante es tener un encuentro con Dios en torno a su palabra. Hermanos, hermanas, son tiempos nuevos. Yo he sentido en mi corazón traer estas meditaciones. Las próximas hablarán un poco del libro de los Salmos y cómo los Salmos nos llevan a orar por cosas específicas antes de leer la palabra. Es tiempo que levantemos la palabra bien en alto, porque si nosotros estamos llenos del Señor y de su palabra, no tendremos miedo para levantar la palabra ante un mundo de oscuridad, un mundo de mentira y de engaño. Nosotros levantaremos la verdad. ¿Por qué? Porque seremos santificados en la verdad y su palabra es la verdad. ¿Cómo vas a leer hoy la Biblia? ¿Cómo te vas a encontrar esta noche con la palabra? Separa un lugar, sea cual fuera, separa un lugar y háblale a Dios. Decirle, Señor, quiero disfrutar un capítulo, menos o más, pero Señor, quiero leerlo y que esa palabra entre en mi corazón, No es cantidad, como decimos, es profundidad. Debemos conocer más su palabra para amar mejor al Señor. Dios le bendiga, Dios bendiga a su familia. Traten de juntarse en torno a la palabra y leerla. Agradezco a Dios por los hermanos que ya lo están haciendo y eso es bueno, hermanos. Es muy bueno. Dios les bendiga.